noches, bienvenidos colegas, amigos, trabajadores sociales, bienvenidos a Trabajo Social en Acción Internacional desde la Ciudad de México. Yo soy Ciro López y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy empezamos con excelentes noticias sobre los resultados del Reconocimiento Nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud 2021. En Investigación en Salud, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, Felipe de Jesús Zenobia García, Sandra Elizabeth Mancillas Espinosa. En Docencia en Salud, María de Lourdes Dávila Treviño, Olga Marina Robelo Zarza, Tomás Silva Montealegre. Reconocimiento al mérito profesional en técnico de trabajo social, Juana Colín Carvajal, Marisol Ortiz Pérez, Mireya Vidal Álvarez. En buenas prácticas de intervención de trabajo social en salud, Araceli Hernández Bustos, Fabiola Yetzebal Ángeles García, Iris Carolina Simón Martínez, María del Carmen Guillén Alcaraz, Trinidad González Zacarías, Víctor Sanabria Franco. En acciones de trabajo social para el fortalecimiento a la capacidad de respuesta institucional durante la pandemia de COVID-19, Gregorio René Álvarez Salinas, Guadalupe Chávez Domínguez, Inés San Agustín Pérez, Laura Heréndida Rodríguez Martínez, Lorena Grisel Medina Torres, María de Jesús Ramírez Amaro, María Elena Rosa Zúñiga, Norma Angélica Morales Alfaro, Raquel Moral Amaro, Rosa Nelly Cruz Basilio. Una felicitación enorme para todos los trabajadores sociales galardonados, felicitación especial para nuestro amigo, compañero, colaborador de la iniciativa, René Álvarez, y para nuestra otra compañera colaboradora también, Laura Heréndida. Un fuerte abrazo desde aquí y aplauso, se oye por allá desde la cabina. Muchas felicidades a Laura y a René y a todos los trabajadores sociales reconocidos con este Premio Nacional de Trabajo Social. El tema de hoy: impacto psicosocial de la pandemia por COVID-19 en el personal de salud, el caso de trabajo social en México. Muy bien, los invitamos a seguirnos en nuestras diversas plataformas, Facebook, YouTube, Instagram. Nos pueden encontrar como Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social de las redes. Además, los invitamos a seguir toda la programación de Anesma Networks, que tiene una gran variedad de programas. Vamos a ver nuestro video close-up de nuestras invitadas. Regresamos. Hola, mi nombre es Berenice Pérez Ramírez. Licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en maestría y doctorado en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. He cursado distintos seminarios y diplomados relacionados a la formación docente, el campo de la sexualidad, los estudios de género, etc. He participado en estancias académicas en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Autónoma de Madrid y recientemente en la Universidad de Houston. Mi experiencia profesional se remonta al año de 1999, cuando fungí como promotora social en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. También participé con distintas empresas para realizar estudios socioeconómicos en diversos campos. En el 2003 me sumé a las filas de una organización de la sociedad civil feminista, en la que llegué a ser coordinadora de proyectos hasta el 2006. Y en el 2009 inicio mi carrera como docente, una carrera que adoro, que me encanta, para volver en el 2014 a mi alma mater, en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, primero como profesora de asignatura en prácticas escolares y actualmente estoy como profesora de carrera de tiempo completo. Imparto clases a nivel licenciatura y maestría en trabajo social y también coordino, participo
en proyectos de investigación, diversos proyectos de investigación cercanos a mis líneas de trabajo, que son discapacidad, estudios de género, espacios de encierro y trabajo social. También acompaño, asesoro a estudiantes en la elaboración de sus tesis, en el servicio social, como becarias, becarios, y participo en actividades de extensión académica. Hola, soy Norma Cruz Maldonado, técnica académica titular C de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy licenciada y maestra en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante del doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Además, cuento con diversos diplomados en materia de investigación social, así como de diplomados para la atención en intervención en crisis, sobre todo en temas de cuidados paliativos, tanatología y proceso de duelo. Hola, soy Yasmín Espinosa, terapeuta especialista en tanatología, y los invito a ver Serendipia, donde tendremos especialistas que vendrán a platicar temas de interés para todos ustedes. Síguenos por Anesma Network. Regresamos aquí a Trabajo Social en Acción Internacional. Hoy dos grandes invitadas académicas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la maestra Norma Cruz, ya lo escuchábamos, licenciada en Trabajo Social, maestra en Trabajo Social, ya con el doctorado a punto de cocinarse, y con varios diplomados, técnica también académica, titularse de tiempo completo, definitiva en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y la doctora Berenice Ramírez, licenciada también en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también con doctorado en Sociología. Pues un gusto que estén aquí con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Qué les parece si empezamos con este tema tan complicado en su abordaje, con muchas aristas? El impacto psicosocial de la pandemia por COVID-19 en el personal de salud, el caso de trabajo social en México. Maestra Norma, ¿cuál es la importancia de reflexionar sobre los riesgos laborales en trabajo social? Muchas gracias, maestro Ciro, al maestro René, por la invitación, por darnos la oportunidad de poder dialogar con los colegas que nos escuchan, que nos siguen por Facebook, y sobre todo subrayar efectivamente la importancia que tiene este tema en el ejercicio profesional, no solamente en contextos de pandemia, ¿no? El trabajador social, las trabajadoras sociales siempre están expuestas a una serie de diversos riesgos, entre ellos los psicosociales. Sin embargo, creo que no hemos puesto un énfasis importante en estos hasta este contexto de pandemia, ¿no? Por ahí hay un meme de las visitas domiciliarias, ¿no? En el que señalan que pues uno de los riesgos más apremiantes en el trabajo social es cuando el perro nos muerde, ¿no? O nos corretea, pero creo que lejos de esta sátira, pues hay otros riesgos a los cuales está expuesto el trabajador social, y por ejemplo en los contextos de pandemia o en el área de la salud es donde vamos a encontrar un mayor impacto o desgaste emocional y físico frente a estas situaciones. Muy bien, doctora Berenice, ¿por qué hablar de los riesgos laborales de los trabajadores sociales? Bueno, también muchísimas gracias por la invitación y felicidades por esta iniciativa. Pues es muy importante atender los factores psicosociales y en general los factores laborales que encontramos en los espacios de trabajo, porque tienen una incidencia importante en la salud y vida de las y los trabajadores.
Desde 1998 la OMS elaboró un documento donde deja claro que estos factores tienen una incidencia importante en la vida de las personas porque nuestro sustento pues está, digamos, comprometido de la labor profesional que tenemos. Y también señalaban que hay profesiones que van a estar, digamos, más expuestas al estrés y más expuestas a factores que comprometen su salud y su vida. Entre ellos, trabajo social por la cercanía que tenemos con las personas, con los grupos en general, y también porque de alguna manera estamos muy cerca de las carencias, de los problemas, de las pérdidas y del sufrimiento, del dolor que pueden experimentar las personas. Muy bien. Maestra Norma, ¿de dónde surge este interés por investigar estos efectos psicosociales de los trabajadores sociales en la salud, sobre todo en este contexto de pandemia? Bueno, un poquito del antecedente lo decía la doctora Berenice, que tiene que ver con que hay amplios estudios con relación a estos efectos psicosociales que sufren las personas en el ambiente laboral. Principalmente se ha estudiado, como ya decía, en el área de la salud, y recientemente no tiene más de 5 años, se aprobó la norma oficial mexicana 035, y en ella pues es una norma oficial muy importante porque prácticamente aborda este tema de los riesgos psicosociales que impactan en la salud de las personas en su ambiente laboral. Y nosotras estamos asignadas al Centro de Estudios e Investigación en Discapacidad y Salud de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y veíamos que era un tema importante porque si bien casi todas las estrategias de atención y de intervención estaban orientadas hacia los pacientes obviamente con COVID-19 y sus familiares, pero también teníamos que voltear a mirar a estas otras víctimas del COVID y que tiene que ver con los recursos humanos que están en salud. No solamente a los médicos, no solamente a las enfermeras, sino también a nuestro propio gremio, y como decía la doctora Berenice, pues el trabajo que llevan ellos y que tiene mucho que ver con la cercanía al dolor humano, son un grupo, somos un gremio que estamos muy próximos a estos. Muy bien. ¿De qué más hablamos, doctora Berenice, cuando hablamos de impacto psicosocial de la pandemia? Yo creo que sería importante también mencionar, ya sumado a lo que comentó Norma, el dato relevante del número de trabajadores de la salud y asistenciales que han sido afectados en la pandemia. México ocupa en América Latina, o en las Américas en general, ocupa el primer lugar de muertes, y el tercer lugar de contagios. Entonces, esto nos obliga a pensar en las condiciones laborales en las que están trabajando todo el personal de salud y asistencial, especialmente en un contexto como este de pandemia. Entonces, pensamos que los efectos psicosociales refieren sí al malestar subjetivo, físico, emocional que experimentan las y los trabajadores sociales, pero en contextos determinados, y para ello debemos atender el contexto laboral, ¿no? Las condiciones en las que están desempeñando esta labor. Ok, maestra Norma, ¿y en qué condiciones están desempeñando esta labor los trabajadores sociales? Esa es una pregunta interesante, y la verdad es que es compleja, y quienes nos están viendo o escuchando, pues, y quienes están en el área de la salud lo sabrán. Hemos realizado diversas entrevistas a trabajadores sociales de la Ciudad de México, del Estado de México, de otros estados del país, y hemos encontrado una diversidad de acciones, de actividades que realizan los trabajadores sociales, incluso, por ejemplo, dentro del propio IMSS, dependiendo de la unidad médica, trabajo social puede llegar a tener algunas actividades diferentes a los de otra unidad médica que también atiende pacientes con COVID. Pero en general, yo creo que obviamente el proceso se resume en participación en una etapa de ingreso, en una etapa de permanencia y en otra de egreso. Y creo yo que en la etapa del ingreso, donde trabajo social
realiza una pequeña entrevista, en este caso pues generalmente a los familiares del paciente, obtiene la información más relevante que permite a los médicos tener la vinculación con estos familiares para dar seguimiento al estado de salud del paciente. Pero en el caso del egreso, pues hay 3 tipos de egreso, ¿no? El egreso que es por alta voluntaria, el egreso que es por mejoría del paciente y el egreso que es por defunción. Y me parece que ahí en el tema de la defunción, Trabajo Social ha encontrado, si bien ya lo venía realizando, creo que hoy en día es como una actividad emergente en la cual ha tenido que profundizar con relación a actividades o estrategias de contención emocional, de orientación, de educación, de gestión, y me parece que es en este proceso en donde Trabajo Social ha tenido una mayor relación con estos, o es como uno de los elementos que ha impactado más en estos efectos psicosociales que presentan las y los trabajadores sociales. Muy bien, doctora Berenice, ¿qué otras funciones y actividades han identificado que están realizando los trabajadores sociales? Pues una de ellas podría ser también que fungen como un puente traductor entre el equipo médico y de enfermería con las familias, por ejemplo, ¿no? Debido al lenguaje que utilizan el equipo médico y de enfermería, a veces suelen existir un lenguaje poco accesible y Trabajo Social funge como una especie de puente para detallar, para explicar procesos que quizá el equipo médico da por sentado. También, como ya Norma mencionaba, esta cuestión de los decesos es muy, muy importante y se agudiza para el caso de población de bajos recursos, porque pensemos que para alguien de escasos recursos, pues todo este proceso va a ser aún más angustiante, aún más difícil, y Trabajo Social está muy cerca de estas familias buscando las mejores opciones para poder acompañar y en el caso de un lamentable deceso, para poder despedir de manera digna a un familiar. También me parece que la cuestión de contención emocional y acompañamiento es fundamental. Por ejemplo, en una entrevista que tuvimos, un colega comentaba cómo tuvo que estar, mientras realizaba una videollamada con un paciente y su familia, tuvo que presenciar la muerte de un familiar dentro del hogar, ¿no? Y esto para el paciente que estaba internado pues era realmente complicado. Entonces situaciones tan complicadas como estas requieren, una preparación por parte del equipo de Trabajo Social muy intensa y profunda con relación a la contención, a la atención en crisis, etcétera. Muy bien, ya hablaban de esta contención, pero maestra Norma, ¿cómo le hacemos si los trabajadores sociales estamos acostumbrados a estas interacciones e interrelaciones, justamente que de ahí viene la parte social? ¿Cómo le hacemos para esa contención en este contexto de pandemia que tenemos que finalmente poner ahí una barrera para de alguna manera protegernos? Fíjate que es muy interesante porque desafortunadamente las unidades médicas, así las voy a llamar, si me lo permiten, entre comillas, tradicionales, como el IMSS, el ISSSTE, la propia Secretaría de Salud, no han tenido esa apertura para que Trabajo Social pueda generar algunos modelos, algunas estrategias de intervención adecuadas a lo que exige esta pandemia, ¿no? Sin embargo, también hemos visto que la unidad temporal COVID del Centro Banamex, al realizar algunas entrevistas y aproximaciones que hemos tenido con colegas que estuvieron adscritos a esta unidad, encontraron, insisto yo aquí, una actividad emergente y que creo que pudieron explotar muy bien, o sea, en el sentido positivo de la palabra. Y el director de esta unidad tuvo la apertura para que Trabajo Social realizara algunas gestiones y propusiera, por ejemplo, un programa de cuidados paliativos, ¿no? Es decir, pacientes que no permitían estar intubados, hubo una posibilidad de que sus familiares, algunos, no hablo de la familia de 4 o de 5, un familiar, 2 a lo mucho, incluso niños, pudieran acceder a estar
en esta unidad con esta persona que difícilmente iba a poder recuperarse, ¿no? Y eso le daba a la familia y al enfermo un espacio, un momento de vínculo familiar en el cual pudieran a lo mejor cerrar el círculo, que finalmente sí los coloca en una situación diferente a los familiares y a los pacientes que no tuvieron esa oportunidad, porque mucho de la molestia, del enojo, del miedo que han tenido los familiares, pues está con relación a esta situación, ¿no? El no ver y el no poder hablar de último momento con los familiares. Entonces me parece que conforme nosotros vamos entrevistando cada vez a un mayor número de trabajadores sociales, vamos viendo que algunas instancias sí tuvieron esa oportunidad de darle la apertura a trabajo social para que propusiera algunas estrategias y estas se llevaran a cabo. Entonces, sí han existido y lo importante pues es que estas estrategias puedan publicarse, puedan divulgarse, por ejemplo, con actividades como las que ustedes desarrollan, si no existe esa posibilidad de publicación, pero sí que tengamos conocimiento del despliegue de todas estas estrategias, ¿no? Al menos algunos trabajadores sociales sí han tenido que modificar, como tú bien señalas, esta contención verbal, evitar, por ejemplo, esta contención luego que teníamos o que tenemos mucho en el país de tocar a la otra persona, y en algunos momentos pues no se han resistido, ¿no? Y ha existido la necesidad de tocar al familiar, de agarrarlo de la mano, porque pues obviamente son casos complejos en donde no hay solamente un familiar que ha fallecido, sino 3 o 4 casos, y eso ha implicado que finalmente el trabajo social tenga en algún momento que tomarle la mano, por ejemplo, a los familiares. Así es, doctora. ¿De qué manera podemos incentivar esta relación, esta atención del paciente, esta calidez y cercanía con el paciente? ¿De qué manera lo están haciendo los trabajadores sociales? Pues como bien ha dicho Norma, cada trabajador, trabajadora social en su contexto ha tenido, ¿no?, que implementar estrategias. La verdad es que algunas muy creativas, como esta que menciona de abrir una unidad de cuidados paliativos. También está la estrategia de acercar el teléfono para una videollamada o para una llamada diaria con algún familiar. Que me parece, incluso yo lo que he escuchado por algunas entrevistas, es que los mismos y las mismas trabajadoras sociales dan su celular para poder realizar estas llamadas, ¿no? Esto muestra también uno de los aspectos que hemos encontrado que pueden generar estos efectos psicosociales de los que hablamos. Uno de ellos es esta tensión entre los protocolos que se instauran en las unidades médicas y los deseos de las y los colegas de acercarse o de atender, cuidar al paciente, ¿no? Entonces, me parece que tendremos que profundizar aún más en estas estrategias porque existen, porque finalmente nuestro contacto con las personas pues es algo fundamental en la construcción del trabajo social y del conocimiento también. Entonces, esto se va a seguir dando, pero seguramente las formas en las que ocurre pues van cambiando conforme el contexto. Y también me gustaría mencionar que además de promover y de difundir estas estrategias, será muy importante sistematizarlas, porque sabemos que en este momento las y los colegas pues se han visto abrumados por la demanda, ¿no? Y esto ha impedido tomarnos un tiempo para sistematizar y para reflexionar sobre esas prácticas que hemos implementado, que hemos innovado, que han surgido a veces de manera muy espontánea, y esa es parte de lo que pretendemos hacer, ¿no? Hacer este vínculo entre la universidad y el sector salud mucho más fuerte y en cierta medida también apoyar en este proceso de sistematización que las y los colegas ya están realizando. Importantísimo recuperar toda esa experiencia y conocimiento que están teniendo los trabajadores sociales en este contexto tan complicado. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar un poco con los efectos que ha tenido
esta pandemia en los trabajadores sociales que están atendiendo a los pacientes. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos aquí a Trabajo Social en Acción Internacional. Hola, ¿qué tal? Yo soy Itzel Uribe y quiero invitarte a que todos los miércoles en punto de las 12 del mediodía sintonices Icónica, el único programa de moda, belleza, salud, invitados especiales y mucho más. Recuerda, todos los miércoles en punto de las 12 del día por Anesma Networks. Regresamos aquí a Trabajo Social en Acción Internacional. Muchísimas gracias por estarnos viendo aquí. Saludamos a Patricia Hernández, a Juan José Mesa, buenas tardes, saludos desde Tepic, Nayarit. A Anabel Nakamura, saludos. A Graciela Warner, buenas noches, saludos desde Mérida, Yucatán. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mercedes Centeno Rodríguez, Laura Rodríguez, saludos por allá, muchas felicidades. Juan José Mesa, saludos. María G. Martínez, buenas tardes, presente desde el Estado de México. Saludos también a Toluca con Emanuel Cuero. Muy bien, vamos a regresar a la entrevista sobre el aspecto que tenemos que abordar de los impactos psicosociales de la pandemia por COVID-19 en el caso de trabajo social. Vamos primero a un video de COVID para regresar con nuestras invitadas. ¿Cuál es el rol de nuestra profesión ante la contingencia del COVID-19? La profesión de trabajo social juega un rol y papel importante ante esta situación de contingencia, y no solo los colegas del sector salud, sino en los diferentes ámbitos en los que intervenimos: programas sociales, centros penitenciarios, educación, deporte, justicia, sector privado y del tercer sector, por mencionar algunos. Ante esta pandemia, las y los trabajadores sociales tienen un papel fundamental como agentes de cambio y de intervención social. Debemos poner a disposición de todas las personas que atendemos la información y los recursos que existan en diferentes niveles para apoyar y reducir las diversas consecuencias a las problemáticas que se enfrentará la sociedad. 1. Debemos conocer las medidas preventivas, las formas de contagio, así como la forma de actuar ante la sospecha de enfermedad y sus síntomas, para participar como promotores en la promoción y prevención de la salud de la población. 2. Estar actualizados con información veraz a través de medios oficiales sobre la situación del COVID-19, tanto internacional, local y de los protocolos que se estén llevando a cabo en nuestros centros de trabajo, para realizar una orientación efectiva a nuestros usuarios, pacientes, familiares y nuestros círculos más cercanos. 3. Conocer los programas sociales que actualmente se estén operando en nuestras localidades o nivel federal, apoyos para grupos vulnerables, instituciones de salud que sean receptoras de casos confirmados y de atención primaria, con la finalidad de realizar una gestión eficaz de los mismos y apoyar a referir de manera oportuna a la población, según sea el caso. 4. Debemos investigar, estudiar y analizar las problemáticas y necesidades sociales que se derivan de esta situación, tanto de la sociedad en general y de la población que padezca esta infección, como población vulnerable y en riesgo, para realizar propuestas de intervención social y sus posibles soluciones.
cuestiones sobre el COVID-19. Tenemos a Celeste Ibarra, pregunta, ¿encontraron alguna constante dentro de las funciones de trabajo social en unidades de primer nivel de atención dentro de la atención de casos de COVID? Lo pregunto, pues si bien las unidades establecidas como COVID y las unidades médicas de segundo y tercer nivel establecieron con la marcha y el apoyo del equipo de trabajo social estrategias y protocolos de atención, ante la pandemia, el caso de trabajo social de primer nivel poco se ha compartido. ¿Han encontrado algún elemento? Bueno, de hecho, hasta ahora nos hemos enfocado a unidades de tercer nivel y justamente vamos a iniciar trabajo de campo en unidades de primer nivel, un tanto por nuestro interés por conocerlo y como bien dice Selene, porque es importante también dar cuenta de lo que ha ocurrido en estas unidades, aunque parezca que no son unidades COVID, pero han tenido un seguimiento puntual, digamos, a pacientes. Y también porque ha habido colegas que nos han pedido, digamos, que quieren hablar sobre su experiencia en primer nivel y que nos parece muy importante retomar. Sí, interesante. Si pasamos luego por la calle, vemos las colas enormes que están ahí en los centros de salud y seguramente hay un trabajador social ahí que está atendiendo y que está viendo la experiencia, qué es lo que está pasando en esa unidad. Maestra Norma, ¿qué efectos ha tenido esta pandemia en los trabajadores sociales que han estado ahí en esta atención de pacientes? Fíjate que es muy interesante y a lo mejor esa pregunta habría que como dividirla en dos. Por una parte, por ejemplo, ahorita en las entrevistas hemos visto que al momento de poder estar en contacto con los colegas de tercer y segundo nivel de atención a la salud, han logrado como reflexionar todo este proceso de casi ya un poquito más de un año vivido y que también incluso este proceso de reflexión les permite repensar no solamente su actuar en términos de intervención, sino su sentir físico y su sentir emocional. En algunas ocasiones sí nos han dicho que obviamente la entrevista les ha permitido conversar, entre comillas, con alguien ajeno a su familia, con alguien ajeno, por ejemplo, a su área laboral, y que había preguntas que no se habían hecho, ¿no? O que no habían reflexionado. Entonces, es muy, muy, muy interesante lo que hemos logrado con estas entrevistas. Y por otra parte, pues hemos visto todas las manifestaciones que señalan los diversos enfoques de los estudios relacionados a lo que han llamado desgaste emocional, síndrome de burnout, trauma vicario, estrés postraumático secundario, ¿no? Por ejemplo, han tenido problemas del sueño, como por ejemplo insomnio, o por ejemplo que en las noches repasan una y otra vez lo vivido, lo acontecido. Obviamente han tenido momentos de llanto incontrolable, no solamente al llevar casos, sino incluso algunos señalan que llegaban a su casa, se sanitizaban, se bañaban y después se iban a su cuarto a llorar. Y bueno, esa es una como manifestación. Algunos han señalado, pues obviamente con sus propias palabras, tener ansiedad, tener estrés y en algunos casos pues han señalado también depresión, ¿no? O agotamiento emocional, así lo llaman. Han tenido problemas gastrointestinales, obviamente problemas dermatológicos derivados del uso de gel antibacterial, de alcohol, de aerosoles. En el rostro pues obviamente han tenido las huellas que ha dejado la mascarilla, ¿no? El cubrebocas, no solamente en efectos en la piel, sino en los labios, en la boca, en las orejas. Algunos han identificado que han tenido momentos de caída de cabello. La verdad es que son diversos. No sé si se me olvida alguno, Veré. Pues también podría ser esta cuestión de las relaciones, cómo se han visto afectadas sus relaciones familiares, de pareja, por esta cuestión del estrés, de la angustia que experimentan y de algunos síntomas también relacionados con la depresión, como ya lo mencionó Norma. También diría que esta cuestión de sentir que no termina la pandemia y que, bueno, existen estos
piques, ¿no? O puntos más altos de la pandemia, también les lleva a presentar algunos elementos que se describen en el síndrome de burnout, que podría ser una falta de realización profesional, sentir que no han sido valorados, que no se considera trabajo social como una profesión de primera línea o segunda línea en la atención, y también este agotamiento emocional pues está latente todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo afrontarlo, doctora? Veamos, se bañan y van a llorar, esta cuestión de no sentirse reconocidos, valorados. ¿Cómo afrontarlo? Pues también hemos encontrado que cada una de las personas con las que nos hemos entrevistado encuentran una manera de sortear o de afrontar estos efectos psicosociales. Diríamos que de manera general un elemento muy importante ha sido el apoyo familiar. El sostén familiar es algo que en las entrevistas se reitera constantemente: sentirse escuchados, sentirse contenidos, contenidas, apoyados. Ha sido fundamental para que las y los colegas puedan sobrellevar estas cuestiones. También ha sido importante el apoyo entre compañeros y compañeras. Si bien no ha sido sencillo, y no en todos los casos, pero ciertamente sentirse parte de un equipo resulta muy importante y de alguna manera tranquiliza, porque saben que las personas que conocen perfectamente lo que han experimentado justamente son sus colegas. En algunos casos también ha existido el apoyo psicológico y o psiquiátrico. Algunos colegas han buscado este apoyo y también ha funcionado como un soporte. Cabe decir que hemos encontrado que no en todas las instituciones se ha brindado este apoyo psicológico y o psiquiátrico. Y esto ha sido importante porque incluso nos han compartido que en algunos casos lo han tenido que buscar de manera privada, pagándolo con sus propios recursos. Creemos que esto sería muy importante que se brindara de manera institucional, de manera generalizada también, o sea que en todas las instituciones existiera este apoyo. También buscar, en la medida de sus posibilidades, espacios de descanso, porque a veces no han tenido las vacaciones en el momento que le correspondía, o por cuestiones familiares, pues también esos espacios de descanso los tienen que ocupar para resolver otros tantos asuntos económicos, familiares, de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, han ido sorteando poco a poco y también diría que depende mucho de los casos. Okay. ¿Hay áreas de oportunidad, maestra Norma, para poder atender este tipo de situaciones? Sí, claro, yo creo que hay demasiadas áreas de oportunidad. De hecho, también hay como un elemento muy interesante que los propios trabajadores reflexionan, ¿no? Los propios trabajadores sociales, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? La reflexión que algunos decían y señalaban primero el por qué un porcentaje tan alto de trabajadores sociales de la salud se apegaron al decreto presidencial. Es decir, eso implica que hay un porcentaje del casi 40-50% de trabajadores de la salud que no cuidan su salud. Eso es una primera, creo yo, área de oportunidad, porque quienes están dentro del sistema de salud no cuidan de su salud, ¿no? En términos complejos, y en esta situación, pues obviamente lo que más ha impactado son las enfermedades crónico-degenerativas o también llamadas no transmisibles. Creo que ese es la primera área de oportunidad, y eso sí colocaría también a trabajo social dentro de la primera línea de atención o de intervención, que es la prevención de la salud. La segunda tiene que ver con trabajar la salud mental, en particular y derivado de esta pandemia, del personal de salud, no solamente de los trabajadores sociales, y que incluso es muy interesante porque hay trabajadores sociales que tienen cierta formación, por ejemplo, en tanatología, en cuidados paliativos, que me parece que hoy en día ya se venía visualizando que estos iban a ser ejes o campos emergentes del trabajo social, y finalmente la pandemia lo vino a adelantar estos temas, ¿no? Entonces creo que va a ser muy importante que trabajo social, como decía Bere, sistematice, publique, difunda diversos medios a través de conferencias, programas de radio, etcétera,
estas estrategias de intervención y los hallazgos que han tenido, sus impactos, sobre todo positivos que han tenido. Obviamente también vamos a encontrar como áreas de oportunidad el trabajar con las tecnologías de la información y de la comunicación, pero también esto, insisto, también nos vino a confirmar la necesidad de un trabajo multidisciplinario al interior de las unidades médicas, ¿no? Entonces, realmente habrá muchas áreas emergentes, ¿no?, importantes de potenciar hoy en día y que me parece van a ir consolidándose entre los y las trabajadoras sociales, y que sobre todo el área de salud hoy en día tiene la necesidad de fortalecer ciertas acciones y ciertas estrategias. Muy bien, bastante interesante la forma en cómo se está abordando la investigación y todos los hallazgos que se van encontrando. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero me gustaría que regresáramos con ¿qué hace diferente los efectos psicosociales en los trabajadores sociales de los otros profesionales de la salud? Vamos a una pausa y regresamos. Hola, mi nombre es Norma Villanueva, locutora, periodista y cantante. Te invito a que me acompañes en Frecuencia Sound System, un programa dedicado a compartir la cultura a través de la música reggae y todos los subgéneros que provienen de ella. Puedes conectarte con nosotros los miércoles a las 5 de la tarde a través de Anesma Networks. Muy bien, regresamos aquí a Trabajo Social en Acción Internacional, ya aquí con algunos comentarios sobre la pregunta interesante. ¿Qué hace diferente estos efectos psicosociales en los trabajadores sociales de los otros profesionales de la salud? Por favor, doctora. Pues mira, en realidad no habría tanta diferencia entre los efectos psicosociales que se presentan en trabajo social y en otros profesionales de la salud. De hecho, en varios estudios, en mucha literatura que encontramos sobre síndrome de burnout o efectos psicosociales en general, se manifiestan los mismos para el caso de médicos, enfermeras, trabajo social, laboratoristas, etcétera. Los tres principales que se manifiestan son ansiedad, depresión y lo que se le puede llamar como angustia o estrés mental. Sin embargo, la peculiaridad con la que se establece la relación entre trabajo social y paciente, esa sí es muy singular y que no ocurre con el equipo médico ni el equipo de enfermería. La cercanía, el conocer la historia familiar o la historia del paciente, el dolor que representa el experimentar enfermedad o alejamiento, en este caso, por ejemplo, lo que está ocurriendo, el alejamiento con la familia, y también las consecuencias familiares, emocionales, sociales, económicas, esas las conoce muy de cerca trabajo social. Así que ese acercamiento con el dolor, tanto de la persona enferma como de la familia, le hace más vulnerable para experimentar ciertos síntomas o ciertos efectos psicosociales. Maestra Norma. Sí, fíjate que coincido totalmente con la doctora Berenice. De hecho, hay temas que ahorita se colocan mucho en la prensa. Por ejemplo, uno que se colocó en los últimos 2 meses dentro de los medios de comunicación, que tenía que ver con la orfandad de los niños, ya sea sobre todo por el tema del COVID, ¿no?, donde padre y madre han fallecido. Pero quien puso este tema en la mesa de discusión fueron trabajadores sociales del Hospital Infantil de México. O sea, ellos sabían perfectamente el hecho de que niños estuvieran hospitalizados por estar contagiados por COVID, pero sabían que su papá o su mamá estaba en un hospital general, que había fallecido y que incluso ahorita algunos trabajadores sociales de este hospital tienen la discusión de la forma en cómo estos menores están siendo acogidos por sus familias, pero que no hay un estudio previo para identificar si estas familias efectivamente son las adecuadas, ¿no?, o tienen condiciones para recibir al menor.
sino que son incluso menores que se están otorgando a sus familias, digamos así, de acogida por una situación de emergencia, pero que también a ellos en el campo profesional, desde una perspectiva ética, pues están replanteando estas estrategias que debieran de poder identificar que efectivamente la familia tiene algunas situaciones que permitirán pues obviamente acoger de manera positiva o adecuada al menor, sobre todo también porque estos menores van a tener la beca Leona Vicario, ¿no? Entonces también por ahí pues ya comienza a haber un tema económico y que finalmente trabajo social sí va teniendo esta complejidad o comprendiendo esta complejidad de las situaciones que tienen dentro de su área de intervención, ¿no? Entonces me parece que si hay quienes tienen que estar hablando de la orfandad en menores por COVID-19, son los trabajadores sociales que están con los niños en hospitales COVID, ¿no? Porque son efectivamente, como decía la doctora Berenice, en su máxima expresión, conociendo el problema de fondo y todas las implicaciones que ha tenido, ¿no? Entonces sí es muy interesante efectivamente esta relación que tienen las y los trabajadores sociales con los familiares, y que incluso eso es lo que hace singular, pero que también se vuelve un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Para desencadenar estos efectos, porque nadie mejor que ellos conoce todo lo que implica para una familia el que alguien muera por COVID-19, ¿no? Ellos saben lo de las gestiones, la asesoría, cuántas personas han fallecido, incluso hemos tenido comentarios de los colegas de personas que prácticamente perdieron a toda la familia y que entonces tienen que estar localizando a los familiares en otros estados, en otros países, y estar haciendo todas las gestiones para poder que se lleven el cuerpo, que recuperen el cuerpo. Entonces me parece que eso ha sido una situación, insisto, que los coloca en un riesgo para generar todos estos efectos psicosociales. Es un tema que no se acaba justo cuando ojalá y encuentren pronto la vacuna que de verdad sea más efectiva que las que ahorita tenemos y que ya se está trabajando. Pero es un tema que no se acaba con este cierre de la pandemia, sino que se abren como muchas aristas. ¿Cuáles podrían ser como las reflexiones preliminares a partir de lo que ustedes han encontrado? Doctora, perdón. Pues una de las primeras reflexiones diría que el reconocer esta cercanía, esta implicación que tenemos en trabajo social con las personas. En tanto no la reconozcamos, entonces se puede volver un factor de riesgo psicosocial. Por ejemplo, lo que comentaba Norma, ¿no? Hay una cercanía con el dolor, hay una cercanía con lo que pasa con estos casos que además indudablemente conmueven, afectan, sensibilizan. Entonces, una primera cuestión es ponerlo en la mesa como que eso ocurre. En nuestra actividad profesional eso pasa. Y reconocerlo sería un primer paso para que no se convierta en un riesgo, sino cómo darle un giro y que podamos trabajar con ello constantemente, ¿no? La otra cuestión es tener una mayor incidencia en nuestros espacios laborales. En el caso del sector salud, cómo hacer presente y digamos con mayor presencia a trabajo social como parte del equipo sociomédico. Esta cuestión de que no se ha dado el reconocimiento que debiera, está muy ligado también con las condiciones laborales, no solamente de trabajo social, sino de todas las profesiones del equipo de salud, y nos parece que esto es muy importante también abonar a eso, ¿no? Entender cómo los efectos psicosociales que experimentamos personalmente están muy vinculados a nuestras condiciones laborales y por tanto que se requiere mayor presencia y empuje a mejorar estas condiciones laborales. De hecho, cabe decir que la OMS reconoció este año, el 2021, como el año del equipo de salud y asistencial. Justo por eso, porque en lo que se quiere enfatizar es que se necesita dar mayores recursos y mejores condiciones laborales al equipo de salud,
porque lo que ha demostrado esta pandemia es que se ha despojado a los sistemas de salud a nivel mundial, y por esa razón también ha sido muy difícil sobrellevar la pandemia, especialmente para el equipo de salud, ¿no? Entonces, estas condiciones laborales tienen que mejorarse. Y otra de las cuestiones preliminares sería lo que también ya mencionó Norma. Las y los colegas están prestando más atención a su cuerpo y a las cuestiones de salud mental, que si bien son asuntos que han estado presentes en toda nuestra práctica profesional, este ha sido un momento particular para reflexionar y para, más que reflexionar también, como experimentar con mayor, no sé si sensibilidad, qué pasa en nuestro cuerpo, cómo las cuestiones, por ejemplo, de estrés laboral tienen un efecto que puede parecer poco visible o que puede parecer poco conectado, pero que ahí está la conexión, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a tener cambios hormonales, pareciera que no está vinculado al estrés laboral, pero lo está de alguna manera, o puede estarlo, no necesariamente, pero puede estarlo. Y también con relación a la salud mental como una cuestión que está todo el tiempo presente en nuestras vidas, pero que a veces simplemente lo ignoramos o consideramos que son estados que todo mundo pasa o que nadie pasa, y justo porque nadie pasa no lo hablamos. Entonces ese creo que es otro de las, digamos, de los resultados preliminares que estamos observando, que sí es importante, que las y los colegas lo están atendiendo además, y que bueno, es algo que tendremos que trabajar a largo plazo. Es un tema muy interesante que seguramente abre muchas aristas, muchas líneas de investigación que ya por ahí las van presentando. Se nos acaba el tiempo y no nos queda más que agradecer y con este reconocimiento su participación y apoyo. Trabajo Social en Acción Internacional les hace entrega de este reconocimiento y su taza con acción. Ya tenían por allá su tacita. Muchas acá gracias, se la entregamos de manera pues con todo el gusto para que la puedan ahí disfrutar un buen cafecito. ¿Okay? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Unas últimas consideraciones que por ahí tiene maestra Norma de este evento que tienen en puerta. Sí, muchas gracias, maestro Ciro. Invitarlos al primer seminario de investigación e intervención sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores sociales, para que nos ayuden a reflexionar sobre estos temas que hemos platicado hoy en este programa de radio. Tenemos la página de Facebook del proyecto, que es www.facebook.com/trabajo social y COVID-19, o nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están en nuestro nombre, en Facebook, y ahí podrán encontrar la convocatoria relacionada a este evento académico y esperamos su participación. También, si alguno de ustedes gusta participar a través de una entrevista en nuestro proyecto de investigación, también puede enviarnos un WhatsApp o contactarnos a través de nuestras redes sociales para que nosotros nos pongamos en contacto con ustedes y poder tener una entrevista. Y ojalá pudiera ser así, porque nos interesa poder entrevistar a un mayor número de trabajadores sociales de los diferentes estados del país y conocer cómo fue su experiencia en este contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no nos queda más que invitarlos a la próxima, el próximo programa, el martes 17 de agosto, en Trabajo Social en Acción Internacional, a las 7 p.m. en la Ciudad de México. Tendremos como invitado a nuestro colega y amigo, el doctor Alfredo Juan Manuel Carballeda, para quien no conozca su nombre completo, generalmente doctor Carballeda, con el tema escenarios actuales de intervención en lo social. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Un gusto estar aquí con todos ustedes, estar aquí con nuestras invitadas, amigas. Muchísimas gracias, un gusto que estén aquí y bueno, nos seguiremos viendo aquí en Trabajo Social en Acción Internacional. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches.